Y en nuestra entrevista principal vamos a hablar con un exministro, exparlamentario, además excandidato al Consejo recién ocurrido, Sergio Bitar. Gracias por estar con nosotros, Sergio. Un gusto tenerte acá en Última Mirada. Muchas gracias. A ver, déjame preguntarte, ¿valió la pena, a tu juicio, que una serie de figuras que eran históricamente de la Concertación, que tuvieron todo este intercambio, pero mucho más que intercambio, esta suerte de mirada bien despectiva que en un momento dado se dio a una generación, ¿valió la pena ser candidato a pesar de que no tuvieron muy buenos resultados? Me costó harto tomar la decisión, pero yo creo que sí, desde mi punto de vista, me quedé con la conciencia tranquila. ¿En qué sentido? De que independientemente de que pudiera ganar o perder, porque yo sé que esto era extremadamente difícil de ganar, especialmente porque yo iba en una lista más débil, lo sentí como un deber moral. Dije, con todo lo que hemos vivido, la lucha que he dado toda mi vida por la democracia, al momento de tomar la decisión más fundamental del país, que es una nueva constitución, no puedo restarme. Tengo que dar a conocer mi opinión de cómo hacer una constitución con acuerdos y evitar los extremos, que creo que es fundamental para el futuro de Chile. Si no lo aprobamos ahora, creo que esto va a ser bastante inestable. Y segundo, porque creo que es necesario proyectar un futuro. He estado trabajando en temas de futuro, soy presidente del Consejo Chileno de Prospectiva, o sea, me he sentido que podía aportar, si no ganar, por lo menos al debate. Era un deber con Chile, así lo entendí, y eso me permitió sostenerme sabiendo que las posibilidades de ganar eran pocas, pero yo diría que es el amor por Chile y el compromiso que uno tiene de toda una vida, porque piensa tú que cuando estaba en campaña, me llama un amigo y me dice: mira, acaba de salir en el Mercurio Velo, hace 50 años. Y veo, y aparece que yo estoy jurando como ministro de Minería. Entonces, fue impresionante. O sea, hace 50 años era ministro de Minería y 50 años después estoy de candidato para hacer la nueva Constitución, por la cual he luchado porque se terminó en ese periodo donde yo fui ministro de Minería y la Constitución del 80 vino después. Entonces, estoy tranquilo conmigo. Lo que no estoy tranquilo es por qué no saqué más votos, y eso lo quiero analizar más, y tengo algunas interpretaciones, pero fundamentalmente es el futuro de Chile. Ahora, Sergio, tú estuviste muy acompañado por otras figuras que también fueron de esa época y que tienen largo recorrido político. Estuviste acompañado por Carmen Frey, por Andrés Saldívar, una serie de personas que hasta hace un mes atrás, un mes y medio atrás, prácticamente parecían como desaparecidos de la política. ¿Qué tanto sienten ustedes que no haya salido ninguno de ellos? ¿Tiene que ver un poco con esta suerte de mirada media desdeñosa hacia el pasado? Bueno, nosotros estamos convencidos, yo lo estoy, de que los 20 años de la Concertación son los mejores del periodo republicano chileno. Y creo que quienes hagan historia en serio y no caigan en eslóganes fáciles los van a reconocer. Que aprendimos cómo hacer una gran mayoría que haga cambios sociales en democracia, que no se ha verificado ahora. Y también todos nosotros, hablé con Núñez, hablé con Saldívar bastante, sí. Tenemos un compromiso como senadores, estuvimos todos juntos, lo sentíamos como una obligación de abrir un camino que creemos que es el mejor para el país, aunque sea estrechísimo ahora, que es una centroizquierda. Es una socialdemocracia, es una mirada de la democracia con respeto al Estado de Derecho y con derechos sociales, no solo con seguridad, también con derechos sociales para que haya seguridad. Entonces, esa concepción la defendimos y yo creo que en política a veces tú tienes que transmitir lo que crees que es bueno para tu país y que la gente lo juzgue. Los jóvenes dirán, era muy difícil, pero sí, me costó mucho entrar con la juventud. O sea, eso es lo que te quiero preguntar. Si es que hay algo que ha surgido en el último tiempo en Chile, es una suerte de, pongámoslo así para solamente coloquial, pero una suerte de competencia etaria, donde de repente entra una generación muy nueva que se encargó de apuntar con el dedo a todos los que había pasado,
a todo el pasado, y que ahora está teniendo problemas incluso en el gobierno. Bueno, pero por primera vez no existe esta suerte de continuo desde las personas anteriores a las nuevas, sino que hay una generación bastante distante en términos de edad de la generación anterior, y que siempre estoy hablando en la centroizquierda. ¿Qué tanto eso se perfila bien, se perfila mal? ¿Hay comunicación, hay diálogo, hay capacidad de transmitir experiencia? No sé. Se está incrementando lo que es la solución, es un diálogo intergeneracional. No lo hemos tenido y eso nos dificultó las cosas a los que podíamos haber transmitido nuestra experiencia, porque esto lo tienen que hacer los jóvenes, y los jóvenes para cometer errores con arrogancia o ignorancia. Ahí hubo una falla, pero ahora, en vez de culparse unos a otros, lo que hay que hacer es buscar el diálogo intergeneracional. Ahora, lo que ocurre en esta campaña, yo aprendí muchas cosas nuevas. Primero, cambió completamente la forma de hacer campaña. Segundo, cambió la sociedad. Te cuento, hacer campaña. No hay puerta a puerta hoy día. Si tú golpeas una puerta en el norte, donde hice campaña en Tarapacá, que está absolutamente asolada por la delincuencia, el sentimiento y la emoción de una frontera porosa, de inmigración desbordada, que ocupa los espacios públicos con lo que se llaman los rucos. Yo no podía hablar de nada que no fuera la seguridad. Trataba de hablar y explicar para qué era esta elección, que era muy difícil, pero esa campaña no podía llegar a una casa porque no me abrían la puerta. Y había más perros porque tenían miedo que alguien les robara. No hay reuniones como antes. Sí. No hay una esfera de lo público donde tú te juntas con un grupo grande de dirigentes sindicales. Puedes reunirte con algunos dirigentes sindicales, pero no con una masa grande donde explicas y debates, en fin. No tienes la posibilidad de llegar a los jóvenes están o en las universidades o en una vida mucho más personal con la conexión del internet, más que con una vida colectiva. Es colectiva por la red, pero no es la colectiva presencial. Y no hay campaña sin actividad presencial. Tú aprendes en el contacto físico, además de las redes. Pero en las redes puedes comunicar, pero no interactuar. Entonces, son campañas híbridas. Tienes que hacer presencial, que es muy difícil hoy día, es más difícil que antes, y tienes que hacerla por redes y por radios, y tienes que salir a la calle. Entonces, esa combinación es nueva, y yo creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo bastante mayor para aprender a crear la esfera de lo público, el espacio donde tú puedes discutir. Lo que haces en tus programas los domingos, bueno, ahí hay una discusión de lo público, pero en estas materias es muy difícil hacer una discusión de lo público, y especialmente con la Constitución. Piensa tú, yo llegaba a un lugar, para ponerte un ejemplo, llegaba a un centro de adultos mayores, exponía un rato y después le decía que si me permitían 10 minutos para hablarle de la Constitución, de cómo vamos a incorporar el derecho a la vivienda. Bueno, terminaba, le decía, ¿tienen algo que decirme? Y entonces uno me decía, si era un grupo futbolista de adultos mayores, ¿nos puede conseguir un desfibrilador? Porque aquí la gente tiene 60 años, estamos haciendo fútbol para gente de más edad, que realmente se nos quedan. O usted nos puede ayudar para que el muro de calamina que lo robaron, lo podamos hacer duro y firme, y nos habla con alguien en el municipio para lograrlo. Entonces, el salto de la vida cotidiana más directa a la Constitución en 2 meses, en un debate que no existía. Entonces, yo sentí que fui un mensajero de lo que no era, de la Constitución. Lo que era la seguridad. Y para la seguridad simplemente bastaba con marcar a un partido que decía que había que echar a todos los inmigrantes, que había que matar a todos los delincuentes. No del cómo. Entonces, es muy particular esta elección. No creo que se pueda sacar muchas conclusiones. Pero ¿qué, por ejemplo, análisis haces tú, y los has hecho con tu gente, sobre el resultado, por ejemplo? El resultado se parece a lo que pasó en los años 73, pero mucho más suave. La historia no se repite, pero rima. ¿Y qué es lo que rima acá? Cuando hay desorden público, hay inseguridad, esa es una de las grandes enseñanzas del periodo que me tocó vivir en la
de la Unidad Popular, y después exiliado y preso. Tú no puedes hacer ningún cambio social. Tienes que hacer los cambios sociales con gobiernos de mayoría que mantengan equilibrio económico y de orden público, como condiciones esenciales. Y entonces, esta vez, esto se fue de las manos. No por razones del gobierno, porque viene de antes, solamente del gobierno, porque lo provocaron antes también, son responsables los más jóvenes de creer que la violencia era el origen de la revolución y en realidad era un anarquismo inútil, sino también para poder entenderse con una mayoría. Entonces en eso lo veo parecido, o sea, cuando tú no te abres a tiempo a tener mayoría, como ocurrió con Allende, bueno, en esos tiempos fue muy violento. Esta vez hay instituciones más fuertes que creamos durante los 20, 30 años de la democracia, de manera que estas dificultades que hemos tenido las hemos canalizando. Y la gente a que fue desechada como Concertación, hoy día tenemos la responsabilidad de apoyar para que esto resulte. Entonces, no es lo mismo, pero hay un péndulo a la derecha, que creo que también es mundial en muchas materias, y la base es la seguridad. Sin seguridad no hay cambio social. Ahora, ¿qué tanto sientes tú, Sergio Vitar, que la izquierda actual, como la izquierda de antes, tenía esta suerte de, que se mencionó mucho durante mucho tiempo, esta suerte como de problema con la utilización de las fuerzas públicas, carabineros, incluso Fuerzas Armadas, en todo lo que tenía que ver con el control de la seguridad, que siempre la seguridad ganaba porque no había intención o no había voluntad para ponerle un coto, porque había algún grado de mirada condescendiente con las personas que se manifestaban violentamente. O sea, la izquierda tiene que hacer un gran esfuerzo de colocar el tema de la seguridad en el centro. El progresismo tiene que ser seguro, o si no, no hay progresismo. Eso es lo primero que yo afirmaría. Ahora, no es fácil para uno que fue reprimido durante una dictadura entregar poder a los militares inmediatamente después de la dictadura. Era difícil, pero el país cambió completamente. Y lo mismo le ha pasado a estos jóvenes que han confundido el tema del crimen organizado con el tema de las manifestaciones pacíficas. Una policía para enfrentar las manifestaciones pacíficas, claro que se sobrepasó, pero mi reacción a los carabineros para hacer eso no puede ser la misma reacción que tengo cuando está ocurriendo un crimen y el asalto y la inseguridad. Entonces, la pérdida de credibilidad también se manifestó por otra razón. Pero mi conclusión histórica: si quieres hacer cambios en una sociedad compleja, tienes que garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y la paz social. Tenemos un déficit allí y yo transmito esto ahora para los jóvenes y lo transmito por lo que he vivido en el norte de Chile, que el Estado abandonó el norte de Chile, las fronteras del norte de Chile, 860 kilómetros de frontera con Bolivia. Si no tienes otra organización, no enfrentas cómo se va a relacionar Chile en el norte con 3 países, el norte grande, sí, que no ocurre en ninguna otra parte, te vas a equivocar de nuevo. Entonces, lo que quiero transmitir es eso que vi. ¿Para qué? Para que los jóvenes lo tomen y hagamos diálogo intergeneracional. Bueno, a ver, de eso es interesante. ¿Qué cosas te gustaría a ti decirle a la generación que está en el poder? Para aquellos que estando en el poder quieren hacer un cambio social, para lo cual tú tienes que definir tus propósitos, lo primero es que tienes que hacerlo pensando en la campaña, que es en poesía, y en gobierno, que es prosa. Si no tienes flexibilidad para adecuarte a que lo que dijiste no lo vas a poder hacer si es que has sido populista, pero moverte rápido, y creo que el presidente se está moviendo rápido, aunque nadie le cree mucho por lo que cambió tan rápido, pero es mejor que cambie a que no cambie. Esa es una. La segunda, que tienes que tener en mente una mayoría. El que quiere hacer cambios no puede hacerlo en el escritorio, tiene que hacerlo en la calle. Luego, tienes que tener partidos políticos de verdad, no grupitos que se reúnen en la universidad. Y todos los partidos políticos, solo no tiene esta campaña mucho, no hay partidos políticos.
Yo donde llegaba De antes... hecho, le fue bastante mal a los partidos clásicos. No, pero además yo llegaba antes a una reunión en un sindicato, había miembros de partido, o en un centro de adultos mayores, o en un comité de vivienda, en una junta de vecinos. Hoy no. Entonces, no existen los partidos en el territorio, y si tú no estás en el territorio no entiendes qué es lo que hacer política. Entonces, hay que reponer la capacidad territorial. El Frente Amplio tiene poca capacidad territorial, la izquierda tiene poca capacidad territorial. No es basta con las redes sociales. ¿Qué más les diría? Además de la mayoría, es orden público, hacer buen gobierno. ¿Qué significa hacer buen gobierno? Hacer buen gobierno es que tú calcules bien, que sepas cuantificar qué es lo que puedo hacer. Por ejemplo, tomemos el CAE, que fue un tema ahí que también me dieron en esta campaña. No se puede dar una condonación total. Es obvio que no puede la educación superior con 1.200.000 alumnos, que pasamos de 500.000 el 2000 a 1.200.000 ahora. No la puedes hacer gratis. Y no le voy a financiar a un joven de la clase alta que es médico mientras tenga en la educación que faltan salas cunas para los niñitos más pobres de las poblaciones marginales. O la educación secundaria no la terminan y la educación técnica es pobre. Entonces, tienes que saber poner tus prioridades y no transformarte en un sindicato de estudiantes que lo que quiere es que les hagan las rebajas a ellos y que no les cobren nada. No, hay otras necesidades. Entonces, ser serio, medir, cuantificar y ver lo que se puede hacer en un programa. Eso es una lección que me parece fundamental. Eso es buen gobierno. Segundo, tener gente buena para que lo hagan. Tú puedes decir, voy a hacer esto, y pones una cantidad de gente que nunca ha estado ahí y cree que por el hecho de ocupar el cargo tiene todas las habilidades. No. El cargo no hace las habilidades hacen un buen cargo. Entonces, eso hay que cambiar, hay que seguir cambiando gente para que a esto le vaya a ver en los próximos 3 años. Esas son algunas de las lecciones. Eso es hacer buen gobierno, es las relaciones internacionales, entender el mundo en que estás. Ahora, todo esto que estamos conversando hasta ahora no te he hecho la pregunta de a ver cómo se traspasa la frontera con los otros, la oposición, que tienen mucho poder hoy día y que además son legítimamente personas con las cuales hay que establecer contactos y que quieren generar un mismo país, digamos. ¿Cómo se establece esa relación? Hay 2 fallas que yo veo en la institucionalidad chilena que espero que se corrijan en la Constitución. La primera es no hay espacios institucionales de diálogo social. Los hay. Por ejemplo, en Francia, yo intenté varias veces ver si lo podíamos trasladar para acá, y muchos otros, una especie de Consejo Económico, Social y de Medio Ambiente que tienen allá, que es una suerte de cámara que analiza las políticas públicas, pero se pueden crear espacios territoriales para adelantarse y anticipar. No lo hay. Segundo, las organizaciones intermedias de la sociedad son absolutamente fundamentales. No puede haber una representación en Santiago y tú estás en un territorio alejado, pero ¿qué es lo que noté yo en todos los dirigentes sociales de estas organizaciones que mencioné recién? Que no los toman en cuenta, que no los invitan, que no hay apoyo del Estado para que clubes de fútbol y canchitas que permiten luchar contra la droga y luchar contra la delincuencia sean parte de la política, no solo de seguridad, de la política de salud, de la política educacional. Entonces, esas son 2 fallas que están. Débil participación social, débil diálogo social, debilidad de las organizaciones intermedias de la sociedad. Entonces, eso te crea una capa distinta y te facilita los intercambios también con la oposición. En el Senado teníamos esos espacios y por eso que uno se reúne con los senadores de derecha o izquierda y entiende y puede ir resolviendo los problemas. Eso hay que proseguirlo, o sea, el diálogo en ese sentido concentrado en resultados. A mi juicio es una de las materias que tenemos que avanzar. Ahora, ¿hay culpa de la concertación? Sí, yo cuál culpa. Nosotros no hicimos preparación de jóvenes. No hacíamos cursos, los partidos dejamos de formar jóvenes y eso no se forman en la universidad, se forman en la acción de gobierno. Eso te voy a preguntar, porque yo recuerdo en mi época,
tú le preguntabas a cualquier persona en la calle, oye, ¿quién es el presidente de la juventud del Partido Demócrata Cristiano, o del Partido Socialista, o del Partido Nacional, o del Partido Comunista? Y las posibilidades de que te dijera nombre y apellido eran altísimas, porque eran personas conocidas, eran parte de la gama política. Hoy día tú preguntas quién es el presidente de tal o cual partido y te ponen cara de puzzle. Porque básicamente los jóvenes son los que salen, etcétera. Bueno, armaron sus partidos y tienen fuerza, llegaron al gobierno, pero en los partidos propiamente tales, claro, y eso, ¿cuáles son? Fíjate lo que me preocupa mucho a propósito de lo que tú dices ahora. Yo empecé a ver los candidatos que había en la región que quería representar. No conocía a ninguno o casi ninguno. Veía su currículum porque empezaba a indagar un poquito más, decir, pero ¿cómo va a estar para elaborar una constitución? La gente cuando vota no ve por quién va a votar, y yo les decía, si ustedes se van a operar del páncreas, no van a buscar un médico que sea bueno para páncreas, o sea, con el enfermero se van a... Entonces, la democracia tiene fallas y tenemos nosotros que mejorar esas fallas. ¿Cómo? Tenemos que elevar la educación ciudadana y la educación cívica. Eché de menos que el CERVEL, por ejemplo, en esta campaña. ¿Quién hizo campaña del Estado para decir en qué consistía esta elección? ¿Teníamos que hacerla nosotros en la calle y nos miraban y nos decían no me interesa? Tenía que ser hecha una campaña, mire, vamos a diseñar una nueva constitución. ¿Qué habilidades se requieren para los candidatos? Entonces, lo que vi y me preocupa es cuál es el incentivo de un joven para dedicarse a la vida pública. Y un país que no tiene a los mejores o a las mejores ahí, ¿cómo se va para arriba? Entonces, tenemos que crear incentivos, tenemos que animar, tenemos que valorar lo que es la participación política de los jóvenes. Pero eso supone más educación cívica y también más conocer a la gente y prepararse mejor para servir. Convengamos que los jóvenes podrían decir, oye, nos tomó 10 años desde que empezamos a protestar en las escuelas hasta que llegamos a la moneda. No fue tan malo. Está lleno de jóvenes gobernando hoy día. Es cierto, pero yo veo a muchos jóvenes profesionales que no compartan esas ideas, que vean en lo público una forma de servir a su país. No solo de llegar al poder y cambiar y que después... Yo no sé cómo se van a traumatizar muchos jóvenes que han querido cambiar, como me pasó a mí en Lupe, y que no pudiste cambiar nada y terminaste preso o terminaste derrotado. Entonces, hay que prepararse mejor y yo creo que nosotros tenemos que incentivar a los jóvenes y respetarlos para que hagan la vida pública. Última pregunta, Sergio. En todo este proceso que parte ahora, con esta nueva posibilidad de constitución, más todo lo que se viene encima, ¿qué tipo de mirada tienes tú con toda la reflexión que trae? ¿Eres optimista, llamémoslo así? ¿Esperas que algo pase que eventualmente encauce las cosas hacia una constitución que eventualmente podamos aceptarla todo? Ahora, yo soy optimista, entre otras razones, porque si uno se dedica a la política y es pesimista, ¿para qué sirve? Sí, verdad. Si uno con política tiene que ofrecer un futuro mejor. Pero yo creo que si sale la Constitución, estamos abriendo un surco de que tenemos la posibilidad de acordarnos y tener una Constitución en democracia. Luego, si veo el mundo, veo que Chile tiene un potencial en una serie de productos nuevos de desarrollo desde el norte, el sur, alimentos, litio, cobre verde, hidrógeno verde, formar gente nuestra para que desarrolle habilidades, tener más centros de investigación. Yo creo que Chile puede dar un nuevo salto y puede formar nueva gente. Las mujeres están participando bastante más. Yo creo que tenemos una posibilidad interesante de ser un factor potencialmente fuerte para la descarbonización del planeta, pero agregar valor agregado acá, formar gente, o sea, pensar en largo plazo. Yo creo que podemos pensar en largo plazo. Ahora te conté, el Senado me pidió que coordinara una reunión, la Comisión de Futuro, para proponerle al presidente Boric, que ya la terminé antes de la campaña, de proponerle una institución dentro del Estado, cuya función sea estrategia de largo plazo y convocar a la sociedad a pensar trazados comunes a 10, 20 años plazo, porque un gobierno de 4 años no lo puede hacer. Entonces, en eso yo soy optimista y creo que la juventud está mucho más preparada ahora que antes y puede tomar esto.
calidad de la política que necesita una cosa como la que tú estás describiendo, porque tiene que ser aceptada, tiene que ser incorporada, tiene que, hoy día que tú metes cualquier cosa nueva a la política y salen al tiro personas que dicen, ¿para qué van a gastar más plata en otro lote de burócratas? ¿Dónde se tiene a tu juicio, y terminamos con esto, dónde se tiene a tu juicio que concentrar el Estado para crear estas nuevas disposiciones que hagan que todos podamos el día de mañana, sacarle valor a ella? En este trabajo que te conté hemos revisado todas las experiencias mundiales de los países desarrollados. Desde Singapur, que es uno de los más avanzados, Finlandia, que es uno de los más avanzados, los europeos en la Unión Europea están avanzando, los norteamericanos. Y entonces los franceses hicieron recién Francia 2030, los españoles acaban de sacar un documento, España 2050, que lo ha estado coordinando Pedro Sánchez, formó un equipo nuevo. Entonces estamos proponiendo una reflexión nacional, de pensar futuro, de saber que hay cosas que podemos discutir en común y que esa sea transversal, derecha e izquierda. O sea, todas las empresas que innovan sacan de la coyuntura y de la gestión coyuntural una unidad que piensa más largo y ve cómo la inserta en la vida cotidiana. Eso nosotros no lo tenemos. El Estado chileno está bastante debilitado en su capacidad de pensar. Es pura gestión cotidiana. Hay que reforzar esa capacidad de pensar. Y yo creo que en ese sentido, entonces, un gobierno que le quedan 3 años puede trazar una política de litio más larga, pero conversando con todos los demás. No es su política, es la política nacional, entonces el siguiente también la continúa. Yo creo que ahí hay una brecha que nosotros no hemos explotado. Y la transversalidad de las decisiones en ejes, en infraestructura, en educación, en ciencia y tecnología. Tú puedes elegir ejes donde sea más fácil ponerse de acuerdo. Y creo que eso lo podemos alcanzar. Sergio Bitar, te quiero agradecer por haber estado con nosotros hoy día en Última Mirada. Muchas gracias.